vamos a mirar el problema 12, este es de la física de Servo, este es del capítulo 14, que dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? Es imposible. Entonces la figura 14.12 muestra a Superman intentando beber agua fría con un popete, o sea, con un pitillo, ¿cierto? De longitud 12 metros. Recordemos que Superman tiene toda la fuerza del mundo. Las paredes del popete tubular son muy fuertes, o sea que cuando Superman succione no se van a fracturar, no se van a deformar, no les va a pasar nada, van a seguir siendo cilíndricas. No se colapsan. Con su gran fuerza logra la máxima succión posible y disfruta de beber el agua fría. Pero esto es imposible. ¿Por qué? Bueno, entonces miremos. ¿La longitud del popete cuánto es? 12 metros. 12 metros. Esa es la longitud de ese popete. Bueno, vamos a hacer el análisis de presiones. Entonces, si voy a hacer el análisis de presión, voy a hacer un análisis aquí en este punto A y un análisis en el punto B. ¿Dónde queda el punto A? En el contenedor. Aquí en el vaso este, ¿cierto? En el vaso contenedor del agua fría. Ahí queda sobre su superficie del agua, que es el punto A. Y el punto B, En el popete. dentro del popete, pero a la misma altura del punto A. Dentro del popete, pero a la misma altura del punto A. Bueno, ¿cómo deben ser la presión en el punto A y en el punto B? Deben ser iguales, ¿cierto? La presión en el punto A y la presión en el punto B deben ser iguales, porque son dos puntos que están a la misma altura y estamos trabajando sobre el mismo líquido. Luego la presión de los dos puntos deben ser igual. Ahora, ¿cómo calculo la presión del punto A? P sub 0 más rho GH, ¿cierto? Igual, ¿cómo le calculo la presión en el punto B? P sub 0 más rho GH. Pero fijémonos una cosa, presión en el punto A, P sub 0 es la presión externa, ¿cierto? O la presión que está sobre el punto. ¿Qué presión tengo acá sobre ese punto A? La presión atmosférica, la presión que la atmósfera ejerce acá sobre el fluido, ¿cierto? La presión atmosférica. Entonces ahí tenemos un valor de presión atmosférica que es ¿cuánto? Ahí está, el valor de la presión atmosférica 1013 por 10 a las 5 pascales. Esa es la presión que experimenta el punto A. Más densidad por gravedad por altura de la columna del líquido. ¿Cuánto es la altura de la columna de líquido que hay? La altura de columna de líquido aquí sobre A. 0, ¿no? Porque fíjese que debajo de A hay líquido, pero encima de A no hay líquido. Entonces, esa altura de columna de líquido es 0. Luego, si eso es 0, todo este término es 0, ¿cierto? Y esto es igual a P sub 0. Entonces, vamos para el punto B. P sub 0 es la presión encima del líquido. O sea, la presión que ejerce Superman. La máxima presión posible que puede ejercer Superman es 0. O sea, él succiona tanto hasta que aquí hace vacío, como ayer veíamos en el experimento de Torricelli. Miremos el experimento de Torricelli. Aquí está el experimento de Torricelli. Entonces, ¿se acuerdan que esto era mercurio? ¿Cierto? Esto también afuera es mercurio. La presión acá en A es igual a la presión en B, ¿cierto? Pero la presión en A es la presión de la atmósfera, la presión atmosférica, es la que ahí está precisamente, no hay necesidad de las flechas. Ahí está la presión atmosférica actuando sobre el punto A, la de la atmósfera. Y la presión en B es la presión de esta columna más el vacío que hay acá. Pero si es vacío, ¿cuánto es la presión de vacío? Nada. 0. Presión de vacío es 0. Entonces, exactamente, si Superman lograra succionar,
aquí en la boca de él la presión sería 0. Entonces ahí la presión sería 0, sería la presión externa. Entonces esta presión va a valer 0. Y en el punto B, sobre el punto B, ¿hay alguna columna de líquido? Sí. Sí, claro. ¿Hay una columna de qué? De agua, ¿sí o no? Porque estaba intentando beber agua. Una columna de agua de 12 metros, ¿cierto? Pero vamos a calcular, ojo, vamos a calcular una altura. Y es la altura en la cual la presión es 0. La altura de esa columna para la cual la presión es 0. Entonces esto será igual a la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto por la altura. Bueno, y si se trabaja a nivel del mar, la gravedad es 9,81, exactamente. ¿Listo? De aquí despejamos esta altura. Entonces, esta altura nos da, bueno, esto nos da 10.326 metros. ¿Listo? Esa debe ser la altura de esta columna. Cuando la presión sobre ella es 0. Más arriba tendría que tener una presión negativa, que no existe. La máxima presión es la presión de vacío, o la mínima presión es la presión de vacío, que es 0, porque en 0 ya he sacado toda masa que esté ahí presente. ¿Listo? Ya evacuado, y entonces la mínima presión es 0, no van a haber presiones negativas. Luego, como no hay presiones negativas, entonces Superman tendrá que cortar este tubo y dejarlo a una altura como máximo de 10,326 metros para lograr succionar agua. Si lo deja a una altura de 10,326 metros o menos, es posible succionar agua. Más de 10.326 metros no es posible, porque tendría que tener una presión negativa, y eso no es posible. Entonces, ahora miremos el ejercicio 14 que dice: un recipiente está lleno de agua con una profundidad de 20 centímetros. Bueno, tenemos agua dentro de ese recipiente. Aquí el dibujo solo nos sirve de orientación, ¿cierto? La altura de esta columna de agua, el agua es lo que está por debajo, ¿no? Entonces ahí está, la altura de esta columna de agua, la dejamos muy arriba la columna. Sí, supongamos que el agua llega hasta el fondo del recipiente, ¿no? Bueno, entonces la altura de esta columna de agua es de 20 centímetros. Sobre la superficie del agua flota una delgada capa de aceite de 3 centímetros. Bueno, si esto es 20, esto no puede ser 3, ¿no? Pero vamos a suponerlo. Bueno, ahí está 3 centímetros. El dibujo es orientación nada más. Este aceite tiene gravedad específica acá, gravedad específica de 0,7. Fíjese que esa gravedad específica aquí no tiene unidades, dice solo 0,7. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del recipiente? Aquí en el fondo. Ese es en el fondo. Entonces ahí en el fondo me están preguntando que cuál es la presión absoluta. ¿Cuánto es el valor de presión absoluta? Entonces, lo primero es, ¿cómo calculamos la presión absoluta? Entonces, presión absoluta es igual a la presión externa, o la presión sobre el líquido, ¿cierto?, más la presión propia del líquido. Entonces, para el caso del agua, o para el caso aquí del fondo del recipiente mejor, la presión aquí en el fondo será la presión externa. ¿Quién es la presión externa? O la presión sobre el líquido. O aquí, ¿quién hará las veces de presión externa? El aceite, ¿cierto? Entonces será la presión del aceite más la presión de la columna de líquido, ¿cierto? Que será, la columna en ese caso es la del agua, ¿no? Será la densidad del agua por la gravedad, por la altura de la columna de agua. Esa es la presión absoluta en el fondo. Pero la presión del aceite, entonces calculemos la presión del aceite. Resulta que el aceite es otro líquido. Y entonces también debo calcular la presión absoluta del aceite. ¿Cómo calculo la presión absoluta del aceite? La presión externa, ¿cierto? P sub 0 que hay sobre el aceite,
esta P sub 0, que sería en este caso, ¿qué? La presión atmosférica, ¿cierto? ¿Más quién? La presión de la columna de aceite, que será la densidad del aceite, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura de la columna de aceite, más lo que traía atrás, más ρ del agua, por gravedad, por altura de la columna del agua. Todo esto es la presión en la columna del aceite y esta es la presión en la columna del agua. Y esto me da la presión en absoluta en el fondo. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar presión absoluta en el fondo igual. Solo que hay un problema. Bueno, la presión atmosférica. La presión atmosférica pues 1,013 por 10 a la 5 pascales. La densidad del aceite. Resulta que necesito la densidad del aceite y me dan es la gravedad específica del aceite. Entonces, ¿qué es eso de la gravedad específica? Googleamos y encontramos que, ojo, gravedad específica es una comparación de la densidad de la sustancia, comparación, ¿no? De la densidad de la sustancia con la densidad del agua. Siempre vamos a comparar con la densidad patrón, que es la densidad del agua. La gravedad específica se calcula como densidad de sustancia sobre densidad del agua. O sea, ese 0,7, ¿cómo apareció? Pues de haber dividido, ¿qué? La densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Luego la densidad de la sustancia, ¿cuánto es? 0,7 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta sustancia pues es aceite, ¿cierto? Entonces la densidad del aceite es 700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la densidad de la sustancia, la densidad del aceite. Entonces aquí por la densidad del aceite, más la densidad del aceite, 700 kilogramos metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura de la columna de aceite, que en el problema me la da, ¿no? Me dice que es una delgada capa de aceite de 3 centímetros. Entonces de una la pasamos a metros, 3 centímetros, 0,3 metros, ¿no? De centímetros a metros. Más la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que lo hubiéramos podido factorizar, 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura de la columna de agua, 20 centímetros. Pero esa me la dan, no, ese es el dato allá, 20 centímetros. Me dicen que es 20 centímetros es la profundidad del agua, o sea, la altura de la columna. Pero 20 centímetros son 0,20 metros o 0,2 metros. ¿Listo? Hacemos la operación. Bueno, esto nos da que la presión en el fondo es 1,03465 por 10 a la 5 pascales. Recuerden que la presión atmosférica es 1,013, ¿cierto? Entonces, mire, 1,013 por 10 a la 5. Si usted compara, ¿qué pasó? Son casi iguales. Hubo un poquito de incremento. Claro, es que la presión que genera el fluido, los dos fluidos, uno sobre el otro, las columnas de los dos fluidos, pues es pequeña. Porque es que las alturas de los dos fluidos son pequeñas. Una es 20 centímetros de agua, imagínense, 20 centímetros de agua es una altura de columna pequeña, y la otra 3 centímetros de aceite, pues entonces por eso casi da el mismo valor de la presión atmosférica. O sea, se incrementa muy levemente la presión atmosférica.